Analizaremos el circuito en pantalla. Notamos que tenemos un rectificador de onda completa tipo puente, un diodo Zener, un conjunto de interruptores, un capacitor y diodos emisores de luz. También tenemos la tensión del capacitor en función del tiempo. Esto nos indica que el voltaje de rizado es de 1 voltio y que VP es el voltaje máximo del condensador. Hallaremos el valor de las resistencias R2, R3 y R4 para el correcto uso de los diodos LEDs, es decir, para que estos conduzcan. Para cada LED consideraremos que la corriente sea 10 miliamperios y su tensión de 2 voltios. Hallaremos también el valor de la resistencia R1 y el valor de la capacitancia para cumplir con el rizado pedido. Para el diodo Zener debemos considerar que el voltaje es de 12 voltios y la corriente mínima es 10 miliamperios. Notamos que se trata de una fuente de alimentación. Esta presenta 4 fases. Para empezar tenemos la fuente de voltaje, y cuando la onda ingrese al transformador, este disminuirá la tensión. Luego, en la etapa de rectificación, contamos con el arreglo de diodos en tipo puente. Este arreglo hará que obtengamos solamente las ondas positivas. Los rectificadores consiguen que transformemos la tensión alterna en tensión continua. En el filtrado, el condensador alisa la señal. La característica del almacenamiento de energía del condensador permite generar el efecto de rizado. Finalmente, se regula la tensión, reduciéndose el rizado mediante el uso de un diodo Zener. En esta etapa obtenemos un voltaje continuo. Empezaremos a resolver el enunciado A. Hallaremos el valor de R2, R3 y R4. Para hacer que los diodos conduzcan, debemos cerrar los interruptores. Sabemos que el valor del voltaje en el diodo Zener es de 12 voltios. Y ya que no hay caída de tensión, podemos ver que los voltajes en la polarización positiva de las resistencias es de 12 voltios. Ahora hallaremos el voltaje en su polarización negativa. En el caso de R2 tenemos un arreglo en serie de diodos emisores de luz y sabemos que cada diodo tiene un voltaje de 2 voltios. De este modo, abajo de la resistencia R2 tendremos 3 veces 2 voltios, es decir, 6 voltios. En el caso de R3 tenemos un arreglo en paralelo. En cada nodo tendremos 2 voltios. Entonces, abajo de R3 tendremos 2 voltios. En el caso de R4, se trata de la misma forma. Tenemos 2 voltios en su polarización negativa. Ahora, la corriente en los diodos emisores de luz es de 10 milivoltios. Entonces, en el caso del arreglo en serie, pasarán 7 veces, que es la cantidad de diodos emisores de luz, 7 veces 10 miliamperios. Por lo tanto, ya que bajan 70 miliamperios, arriba debe salir también 70 miliamperios por ley de Kirchhoff. Aquí también pasan 10 miliamperios y acá también pasan 10 miliamperios. Aquí podemos visualizar lo que se explicó anteriormente. Las corrientes y los voltajes y la polarización positiva de las resistencias. Calcularemos el valor de las resistencias por la ley de Ohm. En el caso de la resistencia 2, tenemos una diferencia de voltaje de 12 menos 6 voltios entre 10 miliamperios, lo cual nos da 600 ohmios como valor de la resistencia. En R3 tenemos 12 menos 2 voltios, lo cual lo dividimos entre 70 miliamperios, y esto nos da 142.9 ohmios. En R4 tenemos 12 menos 2 voltios entre 10 miliamperios, lo cual nos da 1000 ohmios. Hallaremos el valor de la resistencia en R1. Tenemos en la entrada del transformador 220 voltios en RMS. Y el transformador observamos que es de 10 a 1. Sin embargo, necesitamos el valor pico
el cual se obtiene multiplicando el valor RMS por 2 raíz de 2. Pero primero debemos dividir 220 entre 10. Así obtenemos el voltaje de entrada, es decir, de pico, de 22 raíz de 2. Es conocido por teoría que en un arreglo tipo puente, solo 2 diodos conducen de los 4 en total. Es por eso que, conociendo que un diodo tiene una caída de voltaje de 0.7, si solo 2 conducen, entonces tendremos una caída de 1.4. De esta forma, en este nodo tendremos una diferencia de voltaje de 22 raíz de 2 menos 1.7 que corresponden a los diodos. Esto correspondería al valor máximo de voltaje que tendrá el capacitor. Ya que este es el voltaje máximo en el capacitor, como se definió anteriormente, debemos darle el nombre de VP. Procederemos a obtener un circuito equivalente a partir de este punto y resumiremos ese arreglo en una sola carga. Este sería el circuito planteado, donde el voltaje máximo del capacitor está representado como una fuente de voltaje. Aquí podemos ver el diodo Zener. R1 es el valor que debemos calcular y RL es una representación de todos los componentes electrónicos que estaban a la derecha del diodo Zener. Podemos observar que entra una corriente de 90 miliamperios debido a que esta es la suma de las corrientes en estos nodos. Por lo tanto, serían 10 miliamperios más 70 miliamperios más 10 miliamperios, lo cual resulta en 90 miliamperios. Para que el diodo Zener conduzca de la corriente de ánodo a cátodo, el voltaje en el cátodo debe ser menor al voltaje en el ánodo. Podemos ver que el diodo Zener está conectado a tierra por su parte del ánodo. Es por eso que en el ánodo el voltaje es 0 voltios. Este diodo trabajará en su zona de ruptura para tener una corriente constante ingresando a la carga. Por eso nos preguntamos qué valor de R1 permite que el diodo Zener funcione en su zona de ruptura. Para esto planteamos la siguiente ecuación. IR1 es igual a la corriente en R1 debe ser igual a la suma de la corriente mínima del diodo Zener y la máxima. Esto lo tenemos como dato y esto es lo calculado anteriormente. Entonces esta suma nos da una corriente en R1 de 100 miliamperios. De este modo calculamos la diferencia de voltajes en R1 y lo dividimos entre la corriente que pasa por R1, lo cual nos hace obtener un valor de 177.1 ohmios para la resistencia de R1. Ahora veremos el valor de la capacitancia para el voltaje de rizado pedido. El voltaje de rizado fue dato y es de 1 voltio. El voltaje pico es el calculado anteriormente. De esta forma se empleó un circuito equivalente y ahora calculamos el voltaje en el nodo A para poder calcular la capacitancia midiendo las diferencias de voltajes. El voltaje A se definió como el valor pico menos el voltaje de rizado entre 2. Eso nos da un resultado de 29.2 voltios. Luego calculamos la corriente que pasa por la resistencia 1 y este se define como el voltaje A entre el valor de la resistencia. Eso nos da un resultado de 164.9 miliamperios. Posteriormente, calculamos la diferencia de voltaje entre el valor pico y el valor del voltaje en A y lo dividimos entre la corriente calculada anteriormente. Esto nos debe dar
el valor del voltaje en el capacitor, que es de 1 entre la capacitancia por 4 por la frecuencia, que también es dato. Esto por ley de Ohm. Entonces la capacitancia nos da como resultado 1.34 milifaradios. La frecuencia tiene valor de 60 Hz. Gracias.